En una ciudad donde una palabra mal dicha podía costarte la vida, un hombre aprendió a sonreír sin mover los ojos, y ese gesto, mínimo, casi invisible, terminó decidiendo el destino de un país entero, porque Manuel Estrada Cabrera no llegó al poder con una espada ni con una multitud. Llegó con paciencia, con miedo bien administrado, y con una cuenta regresiva que nadie veía. Nació el 21 de noviembre de 1857 en Quetzaltenango, en el altiplano guatemalteco, donde el frío muerde al amanecer y la tierra parece exigir carácter a quien la pisa. Su origen no venía envuelto en gloria. Su infancia estuvo marcada por la dureza de una sociedad que medía el valor de un hombre por su apellido, su fortuna y su red de padrinos. Él no tenía nada de eso. Tenía, en cambio, una cualidad que en Guatemala podía ser más útil que el dinero: la capacidad de observar sin ser visto. Creció en un país que acababa de entrar en una era de cambios violentos. La reforma liberal había prometido modernidad, pero también había abierto una guerra silenciosa por el control de la tierra, del trabajo y de la ley. En los pueblos, la autoridad no era una idea abstracta. Era un rostro, un uniforme, un sello. ¿Y el sello podía aplastarte? Estrada Cabrera entendió pronto que la ley no era solo un conjunto de normas. Era un arma, y quien la manejara con frialdad podía dominar a los demás sin disparar un solo tiro. Estudió Derecho. No fue un camino romántico ni brillante. Fue un ascenso lento, de escritorio en escritorio, de expediente en expediente. Mientras otros soñaban con discursos, él aprendía a leer entre líneas. En los tribunales, la verdad era menos importante que el procedimiento. Y el procedimiento, menos importante que la voluntad del que mandaba. Esa escuela, la de la burocracia y el litigio, le enseñó algo decisivo. El poder real no siempre grita, a veces firma. En Quetzaltenango, su figura empezó a hacerse conocida, no por carisma, sino por eficacia. Era el tipo de hombre al que se le confiaban asuntos incómodos. Pleitos, disputas, decisiones que dejaban enemigos, y él las resolvía con una mezcla de formalidad y dureza que dejaba a todos con la sensación de que discutir era inútil. En una sociedad donde la reputación podía ser una sentencia, Estrada Cabrera fue construyendo la suya como se construye una muralla, ladrillo a ladrillo, sin adornos, sin ventanas. Pero Guatemala no era un país para ascender solo con méritos. Era un país de lealtades, de facciones, de caudillos, y el gran imán de la época era el liberalismo gobernante, que se presentaba como progreso, pero se sostenía con control político y represión selectiva. Estrada Cabrera se acercó a ese mundo con cautela, no como un fanático, sino como un hombre que entiende dónde está la corriente y decide no nadar contra ella. Su carrera pública fue tomando forma. Cargos locales, responsabilidades administrativas, funciones que lo acercaban al centro del Estado. Cada paso lo entrenaba para lo que vendría después. Aprender a mandar sin parecer ambicioso, a obedecer sin parecer débil, a esperar sin desesperarse. En política, la paciencia no es virtud, es estrategia, y entonces apareció la figura que dominaba el escenario. José María Reina Barrios, un presidente liberal que quería transformar Guatemala con obras monumentales, con ferrocarriles, con exposiciones, con una imagen de país moderno. La capital se llenó de proyectos, de promesas, de gastos. El sueño era grande, y el precio también. Cuando el dinero empezó a faltar y la economía se tensó, el brillo se volvió peligro. En Guatemala, cuando el poder se tambalea, la violencia no tarda en asomarse. En ese clima, Estrada Cabrera fue nombrado ministro de Gobernación. Ese cargo, en un país como Guatemala, no era un simple puesto. Era el corazón del control interno. Gobernación significaba policía, orden público, vigilancia, información. Significaba saber quién conspiraba, quién murmuraba, quién se reunía de noche. Significaba, sobre todo, tener en las manos el pulso del miedo. Desde allí su mundo cambió. Ya no era solo el abogado disciplinado. Era un hombre sentado sobre una red de informes, rumores y amenazas. Aprendió a escuchar lo que otros no querían decir en voz alta. Aprendió a distinguir entre una protesta y una conspiración, y aprendió algo más oscuro: que el Estado podía fabricar silencio. Pero el verdadero giro llegó con una frase que en Guatemala podía ser una sentencia de muerte o una puerta al trono. Designado a la presidencia. En el sistema político de entonces,
el designado era el sustituto legal del presidente, el hombre que debía asumir si el mandatario caía. Estrada Cabrera fue nombrado primer designado. Para muchos, era un tecnócrata útil, un funcionario duro, alguien que podía sostener el orden si el país se incendiaba. Para él, era otra cosa. Era estar a un paso del abismo, y a un paso de la cima. Y aquí empieza la cuenta regresiva, aunque nadie la anunciara. Porque cuando un hombre se convierte en el reemplazo oficial, su vida cambia de inmediato. Ya no solo trabaja, sobrevive. Cada saludo puede esconder una evaluación, cada aliado puede ser un futuro traidor. Cada enemigo puede decidir que es mejor eliminarte antes de que te conviertas en inevitable. En 1897, el país se agitó. Hubo rebeliones, descontento, tensión política. Reina Barrios, presionado, tomó decisiones que aumentaron la polarización. El ambiente se volvió eléctrico. En los pasillos del poder, la palabra sucesión empezó a sonar como un disparo. Y Estrada Cabrera, desde gobernación y como designado, estaba en el centro de esa tormenta. No era un hombre que se dejara ver nervioso, pero su posición era peligrosa por definición. Si el presidente se mantenía fuerte, el designado era un instrumento. Si el presidente caía, el designado se convertía en objetivo. Y en Guatemala, los objetivos no siempre llegaban vivos a su destino. El 8 de febrero de 1898, la historia se partió en dos. José María Reina Barrios fue asesinado en la ciudad de Guatemala. Un disparo, o varios, y el país quedó sin su figura central. En cuestión de minutos, la capital se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada pieza quería moverse primero. Los ministros, los militares, los jefes políticos, todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Había un vacío. Y el vacío, en política, dura lo que tarda alguien en llenarlo. Estrada Cabrera estaba legalmente llamado a asumir, pero la legalidad, en ese instante, era solo una palabra. Lo que importaba era si podía llegar al palacio, si podía ser reconocido, si podía sobrevivir a la noche, porque esa noche no era una noche cualquiera. Era una noche en la que cualquier facción podía decidir que el designado era un obstáculo y no una solución. La escena, vista desde afuera, pudo parecer ordenada. Un funcionario que asume por mandato constitucional, pero por dentro era una carrera contra el tiempo. Había que moverse rápido, asegurar apoyos, neutralizar dudas, evitar que el ejército se dividiera, impedir que surgiera un salvador alternativo. En esas horas, la política se reduce a lo esencial. ¿Quién controla las armas? ¿Quién controla los mensajes? ¿Quién controla las puertas? Estrada Cabrera actuó con una frialdad que sorprendió a muchos. No improvisó discursos grandilocuentes, no pidió permiso. Se presentó como continuidad, como estabilidad, como el hombre que evitaría que el país se desangrara. Y esa promesa, la de evitar el caos, es una de las más poderosas que existen. Porque cuando la gente teme, acepta casi cualquier cosa a cambio de orden. Pero incluso con la ley de su lado, su posición era frágil. Era presidente interino, sí, pero interino significa provisional. Y lo provisional en Guatemala podía durar un día, o podía convertirse en una eternidad. Todo dependía de lo que hiciera en las siguientes semanas. Tenía que transformar un accidente histórico en un destino. Tenía que convertir una sustitución en un mandato. Tenía que convencer, o doblegar, a quienes pensaban que él era solo un puente hacia otro. Y mientras la ciudad aún olía a pólvora y a incertidumbre, Estrada Cabrera empezó a entender el tamaño real de la oportunidad. El asesinato de Reina Barrios no solo había abierto una silla vacía, había dejado a un país con miedo, con deudas, con heridas políticas, un país que podía pedir mano dura, un país que podía aceptar vigilancia, un país que podía acostumbrarse a obedecer. En ese punto, el joven abogado de Quetzaltenango ya no era joven, pero seguía siendo el mismo en esencia. Un hombre que había aprendido a no mostrar sus cartas, había subido sin hacer ruido, había esperado sin desesperarse, había observado sin ser visto. Y ahora, con el reloj corriendo y los enemigos midiendo cada paso, estaba a punto de descubrir si su mayor talento, la paciencia, podía convertirse en poder absoluto, porque la pregunta ya no era si Estrada Cabrera podía ocupar la presidencia. La pregunta era otra, mucho más inquietante. ¿Cuánto estaba dispuesto a hacer para no soltarla? La mañana después del asesinato, la ciudad de Guatemala amaneció con un silencio que no era paz. Era contención.
como si el aire mismo estuviera esperando el siguiente disparo. En las calles, la gente hablaba en susurros. En los cuarteles, los oficiales no se quitaban la mano del cinturón. En los ministerios, los empleados miraban la puerta como si fuera a entrar la muerte con un sello oficial, y en medio de ese país suspendido, Manuel Estrada Cabrera tenía una ventana de tiempo tan corta que casi parecía una broma cruel. Si no se convertía en presidente de verdad en cuestión de horas, podía terminar como el hombre al que acababan de enterrar, porque ser primer designado no era un premio, era una diana pintada en la espalda. La Constitución decía una cosa, pero Guatemala, esa Guatemala de finales del siglo XIX, obedecía a otra ley, la del que lograra controlar el palacio, el ejército y el relato antes de que amaneciera del todo. Estrada Cabrera lo entendió con una claridad helada. No había margen para titubeos ni para ceremonias. Había que llegar, ocupar, ordenar y, sobre todo, impedir que alguien más se atreviera a salvar a la patria en su lugar. Se movió como se mueven los hombres que han pasado años leyendo expedientes y escuchando rumores. Sin prisa visible, pero con una urgencia interna que quema, aseguró el reconocimiento formal, convocó a quienes debía convocar, y empezó a hablar el idioma que más tranquiliza a una élite asustada. Continuidad. No prometió sueños. Prometió que el Estado no se desmoronaría, y esa promesa, en un país con el corazón acelerado, valía más que cualquier programa. Pero el verdadero combate no estaba en los papeles, estaba en las miradas. En los pasillos del poder, muchos lo veían como un interino útil, un puente hacia otro nombre más grande, más aceptable, más manejable, y ahí apareció el primer gran conflicto real de su vida pública. No era solo gobernar un país en crisis, era sobrevivir a su propia provisionalidad, porque un presidente interino es un hombre al que todos saludan, mientras calculan cuánto tardarán en reemplazarlos. Estrada Cabrera respondió con una estrategia que no necesitaba aplausos. Control. Desde el primer momento, su instinto de ministro de Gobernación se impuso. La policía, los jefes políticos, los informantes, los telegramas. Todo debía pasar por manos leales. En Guatemala, el poder no se sostenía con discursos, sino con información. Saber quién conspiraba era casi tan importante como tener soldados. Y él sabía, mejor que nadie, que la conspiración no siempre se anunciaba con armas. A veces empezaba con una cena, una carta, una visita casual a un cuartel. El país, además, estaba herido por la economía. Los grandes proyectos de Reina Barrios habían dejado deudas y frustración. La modernidad prometida se había convertido en un peso. Y cuando el dinero falta, la política se vuelve más peligrosa. Los aliados se venden más barato, los enemigos se multiplican y la calle se enciende con facilidad. Estrada Cabrera necesitaba algo más que legalidad. Necesitaba legitimidad. Y la legitimidad, en ese momento, se fabricaba con una mezcla de orden y miedo. Convocó elecciones. En el papel, era el camino correcto. El interino que pide al pueblo que decida. En la práctica, era una carrera para convertir el accidente en destino, porque si lograba ganar de verdad, o ganar como se ganaba entonces, ya no sería el sustituto de un muerto. Sería el dueño del cargo. Y si perdía, no solo perdía el poder, perdía la vida política, quizá la vida a secas. Esa era su cuenta regresiva. El tiempo entre el asesinato y la consolidación. Un tiempo donde cualquier error podía ser fatal. La campaña no fue una fiesta democrática, fue una demostración de fuerza. En un país donde el Estado llegaba a los pueblos como una orden y no como un servicio, el aparato gubernamental podía inclinar la balanza con facilidad. Los jefes políticos, esos hombres que eran gobierno, juez y policía al mismo tiempo, entendieron el mensaje. El nuevo presidente no estaba pidiendo permiso, estaba marcando territorio, y quien no se alineara quedaría expuesto. En 1898, Estrada Cabrera fue electo presidente. La palabra electo sonaba limpia. La realidad era más áspera, pero el resultado tenía un efecto inmediato. Cerraba, al menos en apariencia, la discusión sobre su derecho a mandar, y con ese cierre empezó otra etapa, más oscura y más ambiciosa, la de convertir un mandato en un sistema, porque una cosa es llegar y otra es quedarse, y Estrada Cabrera no quería ser un episodio. Quería ser una época,
Su primer movimiento fue entender que Guatemala no se gobernaba solo desde la capital. Se gobernaba desde las rutas, los puertos, los cables telegráficos, las aduanas. Se gobernaba desde el café, que era sangre económica del país. Y se gobernaba, sobre todo, desde la relación con el poder extranjero que empezaba a volverse decisivo en Centroamérica. Los intereses estadounidenses. Aquí llega uno de esos giros que cambian el tono de una vida. Estrada Cabrera, el abogado frío, el burócrata de mirada fija, se convirtió también en un negociador de grandes concesiones. En un mundo donde el ferrocarril y los puertos eran la llave del comercio, abrir la puerta a compañías extranjeras podía significar inversión o dependencia. Y él eligió una fórmula que le garantizara algo inmediato: estabilidad y respaldo. La United Fruit Company y otros intereses vinculados al comercio bananero y a la infraestructura encontraron en Guatemala un terreno fértil. A cambio, el gobierno obtenía recursos, conexiones y una sombra protectora internacional. No era un pacto escrito con tinta roja, pero se sentía así. El país se modernizaba, sí, pero el precio era ceder palancas estratégicas. Mientras tanto, en el interior, Estrada Cabrera afinaba el mecanismo que lo haría temible. Un Estado que vigilaba no era solo represión abierta, era la sensación de que siempre había ojos, que una conversación podía viajar por un cable, que una queja podía convertirse en expediente, que un chiste podía ser interpretado como sedición. El miedo, cuando se administra bien, ahorra balas. La gente se autocensura, se corrige, se encoge, y sin embargo, no todo era sombra. Su gobierno también impulsó obras, reorganizó ciertas áreas administrativas, buscó proyectar una imagen de progreso, pero incluso el progreso tenía un doble filo. Cada escuela inaugurada, cada calle mejorada, cada acto público, era también una escena, donde el presidente se colocaba en el centro. La política se volvió teatro, y el teatro tenía un protagonista único. En ese escenario apareció un elemento que Estrada Cabrera explotó con una habilidad casi inquietante: el simbolismo. Guatemala, profundamente católica y acostumbrada a rituales, respondía a las ceremonias, y él entendió que un régimen no se sostiene solo con decretos, se sostiene con mitos. Empezó a rodear su figura de una aura de protector, de garante del orden, de hombre indispensable. La lealtad ya no era solo política. Empezaba a aparecer devoción, pero el país no era un bloque dócil. Había liberales descontentos, conservadores resentidos, militares ambiciosos, intelectuales que no soportaban la asfixia, y sobre todo, había un hecho inevitable. Cuanto más tiempo se queda un hombre en el poder, más enemigos fabrica. Estrada Cabrera lo sabía. Y por eso su respuesta no fue abrir el juego, sino cerrarlo más. A medida que avanzaban los años, el control se volvió más fino. La prensa enfrentó presiones, cierres, censura. Los opositores fueron perseguidos, encarcelados o empujados al exilio. Los rumores de conspiración se trataban como incendios. Se apagaban antes de que se vieran las llamas. Y en ese clima, el presidente empezó a vivir como viven los hombres que temen el final. Rodeado de seguridad, desconfiando incluso de los cercanos, midiendo cada gesto. Entonces, cuando parecía que el sistema ya estaba armado, llegó el golpe que pudo haberlo derrumbado todo en un segundo. En abril de 1902, la tierra se abrió bajo Guatemala. El volcán Santa María, cerca de Quetzaltenango, la región natal de Estrada Cabrera, hizo erupción con una violencia que parecía bíblica. La explosión lanzó una columna de ceniza que oscureció el cielo. La lluvia de polvo cubrió pueblos enteros. Los cultivos quedaron arruinados. El aire se volvió irrespirable. Hubo muertos, destrucción, hambre. La naturaleza, en un instante, recordó al país que ningún decreto manda sobre el fuego. Para Estrada Cabrera, aquello era una tragedia nacional y una prueba política, porque en un régimen basado en la idea de control, un desastre natural es una humillación. Demuestra que el poder tiene límites, y además tocaba un nervio personal. Era su tierra, su origen, su historia. Si respondía con eficacia, podía reforzar su imagen de protector. Si fallaba, el mito se agrietaba. La respuesta del gobierno fue criticada por muchos como insuficiente y tardía. La catástrofe dejó heridas profundas, y el descontento encontró un nuevo combustible. En los cafés y en las casas,
La gente comparaba la grandilocuencia oficial con la realidad de la ceniza en los pulmones, y cuando el pueblo empieza a notar la distancia entre propaganda y vida, el miedo ya no basta. Se necesita algo más. Ese algo más llegó en forma de violencia política directa. En 1907, Estrada Cabrera sobrevivió a un atentado con bombas. La idea misma es cinematográfica. Un presidente que pasa, una explosión que busca arrancarlo del mundo. El caos en segundos. No fue un rumor. Fue un intento real de matarlo. Y el efecto psicológico fue devastador para el país y para él, porque desde ese momento, el poder dejó de ser solo ambición. Se convirtió en paranoia justificada. Si ya desconfiaba, ahora tenía una prueba de que lo querían muerto. La reacción fue dura. La represión se intensificó. Se buscó culpables, se castigó con severidad, se extendió la red de vigilancia. El mensaje era claro. El Estado no solo se defendía, se vengaba. Y en esa venganza, muchas veces, pagaban también los que solo estaban cerca, los que parecían sospechosos, los que tenían el apellido equivocado o el enemigo correcto. Pero el destino todavía guardaba otro giro, más extraño, casi irónico. Cuanto más intentaban matarlo, más indispensable parecía volverse para su propio sistema. El régimen se justificaba a sí mismo diciendo: si lo atacan, es porque él sostiene el orden. Y así, el atentado, que pudo ser el principio del fin, terminó reforzando la lógica del control. Estrada Cabrera siguió consolidándose. Se reeligió. Y luego otra vez. Cada reelección no era solo un acto político. Era una señal de que el país se estaba acostumbrando a una sola voz. La institucionalidad se doblaba para acomodarlo, los adversarios se debilitaban o se escondían. Y la vida pública se llenaba de un tipo de prudencia que no es respeto, sino supervivencia. Sin embargo, bajo esa superficie, el conflicto central seguía creciendo como una grieta. La tensión entre un hombre que quería eternidad y una sociedad que, aunque callara, acumulaba cansancio, porque el miedo puede congelar, pero no puede borrar. Y cada año que pasaba, cada gesto de culto personal, cada arresto, cada silencio impuesto, iba dejando una cuenta pendiente. Y esa cuenta, tarde o temprano, se cobra. Aún así, en esos primeros años del siglo XX, Estrada Cabrera parecía invencible. Había sobrevivido a la sucesión sangrienta de 1898. Había convertido la provisionalidad en mandato. Había tejido alianzas económicas poderosas. Había resistido desastres naturales y atentados. Pero esa invencibilidad tenía un precio. Para mantenerse, debía apretar más. Y cuanto más apretaba, más cerca estaba de provocar la reacción que ningún policía puede detener para siempre. La de un país que decide, que ya no tiene nada que perder. El reloj seguía corriendo. Solo que ahora la cuenta regresiva no era de horas, como aquella noche del asesinato. Era de años, y el final, aunque todavía invisible, ya estaba en marcha. El problema de un hombre que sobrevive a una bomba no es solo que vuelve a nacer, es que empieza a vivir como si el mundo entero fuera un detonador. Y a partir de 1907, Manuel Estrada Cabrera gobernó Guatemala con esa idea clavada en la nuca. El próximo carruaje podía ser el último. Y la próxima esquina podía esconder el fin. La paradoja es brutal. Cuanto más miedo tenía de morir, más se convencía de que debía quedarse. Y cuanto más se quedaba, más gente soñaba con verlo caer. En esos años, el poder dejó de ser un edificio y se volvió un sistema nervioso. La capital era el cerebro, pero los nervios estaban en todas partes. Jefes políticos en los departamentos, comisarios, informantes, telegramas que convertían un rumor en orden antes de que terminara el día. La oposición no se enfrentaba a un presidente. Se enfrentaba a una red, y esa red tenía una regla simple. La duda era delito. En un país donde una palabra podía costarte el trabajo, la libertad o el exilio, el silencio se convirtió en una segunda lengua nacional. Estrada Cabrera entendió algo que muchos dictadores aprenden tarde. No basta con reprimir, hay que ocupar el imaginario. Y ahí aparece una de las escenas más extrañas y reveladoras de su régimen. Las fiestas minervalias. En teoría, eran celebraciones de la educación, de la juventud, del progreso. En la práctica, eran un ritual de Estado, una liturgia laica donde el presidente se colocaba como protector de la inteligencia nacional. Se levantaron templos a Minerva,
Se organizaron desfiles, discursos, premios. La imagen es casi surrealista. Un país con pobreza y miedo, y al mismo tiempo una escenografía clásica, columnas, estatuas, estudiantes, marchando como si la República fuera una obra de teatro perfecta. Pero el mensaje era claro. El futuro tenía dueño, y el dueño tenía nombre. Y mientras el régimen se vestía de civilización, por debajo seguía funcionando la maquinaria dura. La prensa aprendió a respirar con cuidado. Los periódicos que se alineaban sobrevivían. Los que insistían en criticar eran presionados, clausurados o empujados a la autocensura. Las universidades y los círculos intelectuales, que en otros países podían ser semilleros de debate, aquí se movían como si caminaran sobre vidrio. La política se volvió una disciplina de riesgo. No se discutía en público, se susurraba en privado, y aún así se miraba alrededor. Antes de terminar la frase, pero el país no era solo miedo, también era economía, y la economía tenía nombres propios. El café seguía siendo el gran motor, y con él la estructura social que lo sostenía. Fincas, jornaleros, deudas, control local, y en la costa, el banano y la infraestructura ligada al comercio exterior crecían con una fuerza que no era guatemalteca. Era corporativa, transnacional, respaldada por intereses estadunidenses. Estrada Cabrera apostó por esa alianza como quien se agarra a una baranda en medio de un terremoto político. Concesiones, facilidades, protección. A cambio, inversión, transporte, puertos y algo todavía más valioso para un gobernante asediado, por conspiraciones. Una sensación de respaldo internacional. No era un escudo absoluto, pero era una sombra poderosa. Y en Centroamérica, las sombras también gobiernan. La tensión subía porque el tiempo, en lugar de desgastarlo, parecía obedecerle. Reelección tras reelección, el Estado se acomodaba a su figura como una puerta que ya solo abre con una llave. La Constitución se interpretaba, se doblaba, se ajustaba a la necesidad del momento, y cada ajuste dejaba una herida invisible. La idea de que la ley no era un límite, sino un instrumento. Para muchos, esa fue la verdadera derrota. No la de un partido, sino la de la confianza en que existía un después posible sin él. Entonces llegó 1908, y con él un episodio que convirtió el miedo en pánico abierto. El atentado de los cadetes. Jóvenes de la escuela politécnica intentaron asesinar al presidente. La imagen es de una violencia simbólica tremenda. No eran bandoleros ni exiliados armados desde lejos. Eran futuros oficiales, formados por el propio Estado, intentando cortar la cabeza del Estado. El intento fracasó. Y el fracaso tuvo un precio que se sintió como una ola de hielo recorriendo el país. La respuesta fue implacable. Hubo persecuciones, castigos, ejecuciones. La escuela politécnica fue cerrada temporalmente. El régimen no solo castigó el acto, castigó la idea de que alguien dentro del sistema pudiera rebelarse. Y ese fue un punto de no retorno, porque a partir de ahí Estrada Cabrera ya no vio enemigos solo en la oposición tradicional. Los vio en cualquier institución que pudiera producir hombres armados con conciencia propia. El poder se volvió más personal, más desconfiado, más encerrado en sí mismo. Y cuando un gobierno empieza a temer a sus propios cuadros, el Estado se convierte en una casa llena de puertas cerradas por dentro. Sin embargo, el país seguía funcionando. Se construían obras, se inauguraban edificios, se hablaba de modernización. La capital se embellecía en ciertos puntos, se reforzaban rutas, se impulsaban proyectos que daban la impresión de avance, pero el progreso tenía un costo oculto. La centralización absoluta. Todo debía pasar por el presidente. Todo debía llevar su sello. Todo debía convertirse en prueba de que él era indispensable. La administración pública se transformó en un espejo. Reflejaba siempre la misma cara. Y en ese espejo, la figura de Estrada Cabrera empezó a adquirir un rasgo inquietante. El culto no era solo propaganda, era una atmósfera. Retratos, homenajes, ceremonias, discursos que lo presentaban como salvador, como garante, como padre. En un país acostumbrado a símbolos religiosos, el régimen aprendió a usar la devoción como herramienta política. La lealtad se confundía con fe. Y cuando la política se vuelve fe, la disidencia se vuelve herejía. Pero la historia no se deja domesticar para siempre. En 1917 y 1918, Guatemala fue golpeada por una serie de terremotos devastadores.
La ciudad de Guatemala se quebró. Edificios colapsaron. Calles se abrieron. Casas se volvieron polvo. La gente durmió al aire libre, entre ruinas, con el miedo de que el suelo volviera a moverse. La escena era apocalíptica. Campamentos improvisados, polvo en la garganta, noches frías, el olor de la destrucción. Y en medio de ese desastre, el régimen enfrentó una prueba que no podía resolver con policías ni decretos. La necesidad real, inmediata, masiva. La respuesta del gobierno fue percibida por muchos como lenta, desorganizada, insuficiente, y aquí el golpe fue doble, casi cruel. Estrada Cabrera había construido su legitimidad sobre la idea de control, de orden, de eficacia, pero un terremoto no negocia, y cuando la capital, el escenario principal de su poder, se convirtió en escombros, el mito empezó a resquebrajarse a la vista de todos. La gente no necesitaba leer panfletos opositores para dudar. Solo tenía que mirar alrededor. Ese fue el momento en que el miedo empezó a cambiar de forma. Ya no era solo miedo al gobierno. Era miedo a que el gobierno no sirviera para nada cuando el mundo se caía. Y esa duda es letal para cualquier régimen personalista, porque si el indispensable no puede protegerte, entonces, ¿para qué soportarlo? La tensión social se acumuló como pólvora húmeda que, aún así, termina encendiendo. Los sectores urbanos, comerciantes, profesionales, estudiantes, empezaron a hablar con más audacia. La crítica se filtró en conversaciones que antes eran impensables. Y el régimen, en lugar de aflojar, apretó, porque Estrada Cabrera no sabía retirarse. Solo sabía resistir. Su conflicto real, el que lo había acompañado desde 1898, volvía con más fuerza. La lucha contra el tiempo y contra la idea de que su era podía terminar. Y entonces apareció un adversario que no era un caudillo armado ni un general rival, sino algo más peligroso para una dictadura larga, una coalición civil amplia. En 1919 y 1920, la oposición se articuló alrededor del Partido Unionista. Con fuerza particular en la capital, no era una conspiración de pasillo, era un movimiento con rostro público, con discurso, con capacidad de convocar. Y eso cambiaba las reglas, porque el régimen estaba entrenado para aplastar enemigos aislados, no para contener una marea social que empezaba a perder el miedo. Estrada Cabrera reaccionó como siempre, con control, con vigilancia, con represión. Pero el país ya no era el mismo que en 1907. Había pasado por bombas, por intentos de magnicidio, por erupciones, por terremotos, por años de culto y de silencio. La gente había aprendido a vivir con la amenaza, y esa costumbre tiene un efecto inesperado. Llega un punto en que el miedo deja de paralizar, porque ya es parte del aire. Y cuando el miedo se vuelve cotidiano, el siguiente paso es la rabia. El reloj, otra vez, empezó a sonar, solo que ahora la cuenta regresiva no era para llegar al poder, sino para no perderlo. Estrada Cabrera, que había sobrevivido a atentados y catástrofes, se enfrentaba al enemigo más difícil. Un país que empezaba a mirarlo, no como destino, sino como obstáculo. Y en esa nueva fase, cada día contaba, cada decisión podía acelerar el derrumbe, cada orden podía encender una chispa, porque cuando una dictadura envejece, el tiempo deja de ser aliado y se convierte en verdugo. No mata de golpe, mata por acumulación. Y mientras el presidente se encerraba más en su propia fortaleza, afuera la ciudad, esa ciudad herida por los terremotos, empezaba a reconstruirse con una idea peligrosa, que también podía reconstruir su futuro sin él. Dicen que las dictaduras caen con un disparo, con un golpe, con una firma, pero la de Manuel Estrada Cabrera empezó a morir de una forma más humillante. Con papeles, con campanas, con gente común perdiendo el miedo en plena calle, y con un hombre encerrado, contando horas, como si el tiempo fuera un enemigo armado, porque en 1920, el presidente que había sobrevivido bombas y conspiraciones ya no tenía que adivinar de dónde venía la amenaza. Venía de todas partes, y sobre todo venía del calendario. La ciudad de Guatemala seguía marcada por las grietas de los terremotos de 1917 y 1918. No eran solo ruinas, eran recordatorios diarios de que el orden podía quebrarse. En ese paisaje de polvo y paredes caídas, el Partido Unionista creció como crecen las cosas peligrosas para un régimen largo. Con respetabilidad, no era una montonera, era una alianza de conservadores,
liberales desencantados, profesionales, comerciantes, estudiantes, gente que no se presentaba como revolucionaria sino como normal. Y esa normalidad era dinamita, porque si la oposición deja de parecer un crimen y empieza a parecer una conversación, el poder pierde su hechizo. Estrada Cabrera intentó lo que siempre le había funcionado: dividir, intimidar, aislar, pero el país ya había aprendido a leer entre líneas. Cada arresto alimentaba el rumor. Cada censura confirmaba la acusación. Cada gesto de fuerza sonaba a debilidad. Y entonces ocurrió el giro que ningún dictador quiere ver. La crítica dejó de ser clandestina. Se volvió pública, visible, casi inevitable. Las reuniones, los pronunciamientos, las manifestaciones, todo eso, en una Guatemala acostumbrada a susurrar, era un desafío frontal. El presidente, que había convertido el Estado en una extensión de su instinto de supervivencia, se encontró con un problema nuevo. No podía encarcelar a media ciudad sin paralizar el país, y aún así lo intentó. Hubo persecuciones, amenazas, presión sobre imprentas, vigilancia sobre líderes unionistas, pero el movimiento no se desinfló. Al contrario, se endureció, porque cuando una sociedad descubre que el miedo no es infinito, empieza a probarlo como quien prueba una puerta cerrada. Hasta que un día cede. En marzo y abril de 1920, la tensión se volvió insoportable. La Asamblea Legislativa, que durante años había sido dócil, empezó a moverse, y aquí está la escena que parece increíble si uno no recuerda lo que significa un régimen envejecido. El poder que parecía absoluto empezó a depender de votos, de actas, de formalidades. Estrada Cabrera, el hombre de los telegramas y los jefes políticos, tuvo que mirar cómo el lenguaje legal se convertía en arma contra él. La Asamblea lo declaró incapaz para gobernar. No fue una bala, fue una frase que, en un país donde la ley había sido doblada para sostenerlo, ahora se enderezaba para expulsarlo. Y esa inversión es brutal. El mismo aparato institucional que él había usado como herramienta personal se convirtió en el mecanismo de su caída. El presidente no aceptó. ¿Cómo iba a aceptar a alguien que llevaba más de 2 décadas confundiendo su vida con la del Estado? Entonces vino el choque final, el que convirtió la política en guerra urbana. Estrada Cabrera se atrincheró en su residencia, La Palma, y en posiciones leales. Desde ahí, sus fuerzas bombardearon sectores de la capital. Sí, la ciudad que todavía no terminaba de levantarse de los terremotos volvió a escuchar el estruendo, pero esta vez no venía del suelo, venía del gobierno disparando contra su propia gente. Las calles se llenaron de barricadas, de disparos, de humo. La historia lo registró con un nombre que suena casi irónico por lo cotidiano: la Semana Trágica. Como si el país hubiera tenido que acostumbrarse a ponerle nombres a sus catástrofes para poder soportarlas. Y en medio de esa semana, el tiempo se volvió una cuenta regresiva personal. Estrada Cabrera no tenía meses, tenía días. Cada amanecer era una pregunta: ¿cuántos le quedaban? Porque el cerco se cerraba. Los unionistas, apoyados por sectores militares y civiles, consolidaron posiciones. La capital, que había sido el escenario de su culto, se transformó en el escenario de su aislamiento. El hombre que había gobernado con ojos en todas partes, ahora estaba encerrado, con información incompleta, con lealtades dudosas, con el sonido de la ciudad volviéndose contra él. El 14 de abril de 1920, la resistencia se quebró. Estrada Cabrera se rindió. Y la imagen es de esas que se quedan pegadas. El señor presidente, el hombre de los retratos, de las minervalias, de la omnipresencia, saliendo derrotado, convertido de pronto en un cuerpo vulnerable, escoltado, ya no temido sino observado. Para un régimen basado en la idea de inevitabilidad, la rendición fue una humillación pública. El mito se desinfló en cuestión de horas. Lo arrestaron y lo llevaron a prisión. Y ahí empezó otra historia, más silenciosa, pero igual de feroz. La del hombre enfrentado a su propio legado sin el escudo del poder. Se abrió un proceso judicial en su contra. Se le acusó de abusos, de crímenes, de haber convertido el Estado en maquinaria personal. Para muchos guatemaltecos, aquello era justicia largamente aplazada. Para otros, era también una advertencia. El país necesitaba demostrar que el poder no era impune, aunque fuera tarde. Estrada Cabrera, que había sobrevivido a atentados,
Ahora tenía que sobrevivir a algo que no se puede esquivar con escoltas. El encierro, su salud se deterioró. El cuerpo, que durante años había sido protegido como símbolo, empezó a fallar como carne, y el tiempo, ese enemigo que él había intentado dominar con reelecciones y control, se volvió íntimo. Horas lentas, días repetidos, noches donde el silencio pesa más que cualquier discurso. En prisión, su figura se volvió objeto de disputa. Había quienes querían verlo como monstruo absoluto y quienes insistían en matices, en contextos, en lo que hizo por el país. Pero la realidad, terca, no se deja reducir a consignas. Su gobierno había impulsado obras, modernización parcial, infraestructura, y al mismo tiempo había consolidado una cultura política, de miedo, de culto personal, de represión y dependencia. Y sobre todo, había profundizado una relación desigual con intereses extranjeros, especialmente con corporaciones bananeras y el peso de Estados Unidos en la región. Esa mezcla, progreso visible y violencia estructural, es lo que hace que su nombre siga provocando discusiones que no se apagan. El juicio avanzó entre tensiones. El país, que lo había expulsado, no se convirtió de inmediato en una república tranquila. La caída de un hombre no desarma automáticamente el sistema que ese hombre construyó. Muchos de los mecanismos de control, muchas de las prácticas, muchas de las redes, siguieron existiendo con otros nombres. Y ahí aparece otro giro incómodo. Derrocar a Estrada Cabrera fue posible. Deshacer el estradacabrerismo como forma de gobernar era otra batalla. Mientras tanto, él envejecía. Ya no era el estratega de los telegramas, sino un prisionero enfermo. Y esa transformación tiene algo de tragedia clásica. El hombre que había hecho del Estado una extensión de su voluntad terminó dependiendo de guardias, de médicos, de permisos. El que había decidido destinos ajenos ahora no decidía ni el ritmo de su propio día. El 24 de septiembre de 1924, Manuel Estrada Cabrera murió en la ciudad de Guatemala, aún bajo custodia. No hubo apoteosis, no hubo final heroico. Hubo un cierre seco, casi administrativo, para una vida que había sido un espectáculo de poder, y sin embargo, su muerte no cerró el tema, lo abrió. Porque el verdadero después no fue su entierro, sino la sombra que dejó. Guatemala no salió de su era como quien sale de una habitación y cierra la puerta. Salió como quien sale de un incendio, con el olor pegado a la ropa. Su largo mandato había enseñado una lección peligrosa a gobernantes futuros. Que el control puede durar décadas si se mezcla miedo, propaganda, redes locales y apoyo externo. Y también había enseñado otra lección, igual de peligrosa para los poderosos. Que incluso el régimen más largo puede romperse cuando la gente pierde el miedo al mismo tiempo. Su nombre quedó asociado a dos imágenes que chocan entre sí como placas tectónicas. Por un lado, los templos de Minerva, la escenografía del progreso, la idea de una nación educada y moderna. Por el otro, las cárceles, la censura, la persecución, la ciudad bombardeada por su propio presidente en 1920. Y esa contradicción no es un detalle. Es el corazón de su biografía. Estrada Cabrera no fue solo un hombre malo o un hombre eficiente. Fue un hombre que convirtió la supervivencia en método de gobierno, y el gobierno en una guerra contra el tiempo. Y quizá por eso su historia sigue siendo tan inquietante, porque no termina con él. Termina con una pregunta que queda flotando sobre cualquier país que ha vivido demasiado tiempo bajo un solo rostro. ¿Cuánto de ese rostro se queda en las instituciones, en los hábitos, en el miedo heredado? Estrada Cabrera cayó cuando el reloj se le volteó en contra. Pero el sonido de ese reloj, el tic-tac de la obediencia, de la autocensura, del culto, de la dependencia, siguió resonando mucho. Después de que su voz se apagara, al final, el contraste es el más cruel. El hombre que quiso ser indispensable terminó demostrando lo contrario. Guatemala siguió, con heridas, con conflictos, con nuevas luchas. Pero siguió, y en esa continuidad está la derrota definitiva de cualquier dictador. Descubrir, demasiado tarde, que el país que creía poseer siempre fue más grande que su miedo.